Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de entregar herramientas para el crecimiento empresarial de nuestra comunidad. Nos convoca a la conferencia de desafíos de la factura electrónica. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña Edgar Javier Cadena Abella, ingeniero de sistemas con magíster en administración de empresas, gerente de TI, arquitecto empresarial y de tecnología. Actualmente es el gerente de la línea de comercio electrónico y management del producto factura electrónica en Olimpia IT Olimpia, experto y conferencista en factura electrónica a nivel nacional e internacional. Esta conferencia se desarrolla en asociación con Banco de Occidente, Fundación Comeva, Arus, Envía, ETV y web.com. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Edgar Javier, que a partir de este momento puede iniciar la sesión. Edgar, adelante, por favor. Buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los asistentes. Gracias por la asistencia a su primer webinar de la Alianza Olimpia Codensa, en los que iremos profundizando, irnos adentrando en el mundo de la factura electrónica y conociéndole cuáles son los desafíos de la factura electrónica en Colombia, qué temas debemos tener en cuenta, qué no debemos tener en cuenta, y qué aspectos son claves. Es así como pues vamos a dar inicio a la presentación de factura electrónica. Ok. En esta primera lámina vemos lo que es referente al marco legal colombiano. Es básicamente un instrumento de control fiscal en Colombia y en cualquier otro país del mundo. Es esencialmente un elemento para controlar la evasión, para verificar el tema de impuestos. Eso es lo que es la factura electrónica. Lo que es la factura como tal, el hecho de que sea electrónica, lo que hemos llamado en Colombia electrónica, es simplemente el concepto de que le estamos contando a la DIAN en el momento que facturamos qué es lo que se le está enviando, cuál es la información de esa factura a nuestro organismo de control fiscal, en este caso la DIAN. Lo que ven ustedes en la parte superior, la ley 1819 es como el papá de lo que yo podría llamar la ley de la factura electrónica. Realmente es la reforma tributaria, la ley 1819 de 2016. Y de esta reforma tributaria se dan elementos claves para desprender masivamente la factura electrónica en Colombia. Por un lado, en la parte izquierda de sus pantallas ven la columna relativa al decreto 2242 de la DIAN, y por el lado derecho de sus pantallas el decreto 1349 de 2016 del MINCIT, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La DIAN es el decreto que más fuerza está teniendo ahorita, es el decreto 2242, pero no podemos descuidar por eso la parte comercial, la del decreto 1349. Las resoluciones relativas al decreto 2242, las más claves son las resoluciones 019 y 055, que dan elementos del sistema técnico. Estas resoluciones tienen unos anexos y dicen cómo técnicamente debemos contarle a la DIAN qué estamos facturando, cómo estamos facturando, desde el punto de vista de los famosos XMLs que se tienen. Por el lado derecho hay algo que debemos verlo como una oportunidad clave en la transformación digital, porque hoy en Colombia el tema de factoring y de confirming es aún muy corto desde el punto de vista de porcentaje. Se espera que con los decretos 1349 y sus resoluciones relativos al REFEL y al sistema de negociación, esto aumente en un porcentaje mucho mayor y se estén negociando las facturas electrónicas en el mercado. Entonces, de manera tal que debemos buscar ver esto que está llegando a Colombia no como el control que está dando, que en efecto es un control, sino verlo desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo le saco provecho yo a este cuento de la factura electrónica? Démosle un avance de página, por favor. Ok, esta es la resolución 0077537, por la cual a Olimpia lo autorizan como proveedor tecnológico, y a partir de esta resolución es que nos unimos en conjunto
con Codensa para hacer una alianza y de alguna manera los dos participar en esta oportunidad para los empresarios, para las personas, para el gobierno de entrar en el cuento de factura electrónica. Es una resolución que, como a la mayoría de los proveedores tecnológicos, se le han dado por un término de 5 años. Vamos a ver ahora las características de la factura electrónica en Colombia. La factura electrónica como tal existe en 4 modalidades, básicamente. La factura de papel, que es la más antigua, la factura por computador, la factura POS y ahora la nueva modalidad de factura electrónica. ¿Cuál es la diferencia exacta entre estos dos? La factura hay que entenderla más que un papel, hay que entenderla como un proceso. Y en ese proceso hay un elemento clave que es la representación gráfica de la factura. Y más, hay que tenerlo aún más en cuenta porque antes siempre mirábamos esa factura en el papel cuando la diligenciamos. Ahora, entendiéndola como proceso, sabemos que es algo que se envía a la DIAN para que la DIAN sepa y pueda controlar los impuestos, a quién le está facturando, quién está facturando y otros detallitos. En la representación gráfica, ¿qué tenemos de diferente versus lo tradicional? Acá en esta lámina ustedes pueden ver los 4 elementos claves. El código QR, Quick Response Code en inglés, que es, si tuviéramos un smartphone, podríamos pasar un lector de códigos QR sobre ese código QR y básicamente lo que tendría que darme es el mismo contenido de los valores claves de la factura en su representación gráfica, que podría estar en un PDF o podría estar ya impresa. Tiene otro elemento en relación a la factura, el otro tipo de factura, que es la numeración consecutiva. Estos son los elementos que cambiaron, los que estamos viendo en la lámina. ¿Y por qué lo coloco? Porque hay unos ligeros cambios en relación a la numeración que se manejaba antes. Se va a tener que pedir unas resoluciones con unas numeraciones. La DIAN va a poder dar esas resoluciones por un término de 2 años o por menos o por más, por una cantidad. Normalmente uno puede pedir una cantidad de facturas, la DIAN va a poder decir no voy a dar por menos o por más. ¿Y por qué lo va a poder hacer así la DIAN? Porque va a tener más inteligencia o más elementos en tiempo real la DIAN para determinar si una empresa debería facturar más o menos. Hay otro elemento clave en la factura y nuevo en la factura electrónica, es el denominado CUFE o Código Único de Factura Electrónica, que debe ir en el XML básicamente, que es el que se conecta y se envía a la DIAN, y también debe ir en la representación gráfica. ¿Qué es el CUFE? El CUFE no es más que basado en algo que la DIAN le suministra a las empresas una vez sean habilitadas como facturadores electrónicos, que se llama una llave técnica. Con esa llave técnica y un algoritmo específico, se le aplica ese algoritmo al contenido de la factura, a qué estoy facturando, de quién está facturando, a quién le está facturando, qué cantidades, cada unidades, y ese resumen, genera un resumen de eso, y ese es un numerito, un número, un código alfanumérico, que es el denominado CUFE. Eso técnicamente muchos lo conocen como el hash del documento. Acá para la DIAN, para efectos prácticos, se ha llamado Código Único de Factura Electrónica. Quiere decir que es realmente único. Si yo cambiara cualquier dato en la factura, si cambiara la cantidad, si cambiara a quién le estoy facturando, si cambiara inclusive el operador, si cambiara cualquiera de los elementos del documento, me daría un CUFE diferente. Hay otro elemento importante que es el certificado digital, que garantiza la autenticidad, integridad y no repudio. Esto es con el ánimo de verificar que desde que yo envío la factura a la DIAN no haya sido alterada, nadie se haya metido en la mitad de la red y haya cambiado algún dato, que
que además verifique que quien la envió es quien dice ser, que pueda tener ese no repudio, decir, oiga, si yo diría no, yo no envié eso, no, sí señor, usted lo envió y usted lo firmó con este certificado digital. Por supuesto que la factura debe cumplir con lo que ya conocemos de los requisitos de factura de venta del artículo 617 del Estatuto Tributario, que es básicamente lo tradicional, es la empresa que factura, es en ese artículo 617 a veces se habla del litógrafo y el tipógrafo que expedían la factura cuando se trataba de papel. En este caso tiene que ir el operador tecnológico, si es un proveedor tecnológico o si es la propia empresa, debe especificarse la cantidad, la descripción de lo que se va a dar, el valor unitario, el impuesto, bien sea el IVA o el impuesto al consumo, los totales. Esos son los elementos que básicamente dice el artículo 617 del Estatuto Tributario. Si yo tomara esa factura que vimos adelante y la viera desde el punto de vista del formato XML, lo pasara a un formato XML, veríamos algo como lo que estamos viendo en pantalla. El XML no es que sea ciencia de cohetes, realmente es algo muy sencillo en el que entre los signos mayor y menor básicamente se identifica el tipo de información que va a ir y otros signos mayor y menor con un slash previo dice entre esos dos elementos va la información que va de cada campo. Es algo muy estándar para las personas que están muy cercanas con la tecnología, se van a dar cuenta que sabrán que es algo muy, muy simple. Inclusive los que no son cercanos a la tecnología pueden entender un XML con una breve entendimiento. Se siguió un estándar específico, el VL 2.0, que fue el que dijo la DIAN, hay que seguirlo. Eso es lo que hay que llevar a la DIAN. Y más a la derecha tienen algo que son como unos garabaticos, eso es parte de lo que sería el certificado digital. Eso es lo que se envía prácticamente a la DIAN. Como les decía, no es que sea algo que no sea posible lograr por una empresa tradicional, claro que es posible. La DIAN lo que ha buscado es también que haya ciertos proveedores tecnológicos que le faciliten esa tarea a las empresas. Que si la empresa lo puede hacer solo, claro que sí lo podría hacer él solo si la empresa contrata y desarrolla y genera el XML y envía el XML. Eso fue lo que prácticamente hicimos los proveedores tecnológicos y durante todo ese proceso la DIAN lo que estuvo fue verificando que el software que generara ese XML pues realmente fuera muy fiable, muy confiable, que tuviera elementos de seguridad, que no se pudiera adulterar, que varios de los elementos que revisó la DIAN a nivel tecnológico para nosotros los proveedores tecnológicos es lo que seguramente podría revisar también la DIAN para una empresa que decida hacerlo por sí misma. Ok, la DIAN contrató un estudio con una empresa verificando antes de implementar el tema de factura electrónica en Colombia de cuáles son los costos en los que rondan una factura en Colombia. Y los costos rondan alrededor en el modelo físico entre 3.000 y 15.000 pesos. ¿Esto por qué? Porque tengo que tener primero previamente el formato o si no lo tengo, tengo que imprimirlo, enviar un mensajero, obtener el recibido, el hecho de almacenarlo, todas estas tareas. ¿Para una empresa podría ser inferior ese costo de 3.000 pesos? Claro que sí. ¿Para alguna otra empresa podría ser superior a 15.000? Sí podría ser superior. Ejemplo, una compañía que de repente tenga que enviar su factura, no sé, de Bogotá a Cali y la olvidó, tuvo que hacer un cambio, la dañó, o tiene que, se envió la mercancía y no se envió la factura y tiene que enviarla, pues hay unos costos de envío y sobre todo si era una sola y pueden ser muy superiores a los 15.000. El estudio dice es que eso ronda entre los 3.000 y 15.000 pesos actualmente en Colombia para empresas promedio. Y esto tiene una serie de inconvenientes, los reprocesos, pérdida de documentos, que se falsifique, que se dañen, hay unos gastos de archivo, imagínense ustedes las empresas que facturan demasiado y tengan que guardar esas facturas en cajas, seguramente en una bodega, porque tienen que mantenerse por 5 años, eso tiene una serie de problemas.
En el modelo de factura electrónica se hizo cuál sería ese costo equivalente, y ese costo equivalente ronda entre los 580 pesos y los 820 pesos. Eso no quiere decir, nuevamente, que con un proveedor tecnológico no pueda cobrar menos de esa cifra o pueda cobrar más de esa cifra. Es exactamente similar a lo que vemos en la factura física. Claro que puede estar inferior a los 530 pesos o eventualmente podría estar un tanto superior a los 820 pesos. Pero lo que sí vemos es que el cambio del costo es dramáticamente inferior en el modelo de factura electrónica, además de que tiene una serie de beneficios como disminución de insumos, el almacenamiento digital, el hecho de que la entrega es muy en línea con el adquiriente y por otros medios, que hay una reducción en los tiempos de proceso. Hay una serie de ventajas inclusive adicionales a nivel de conocimiento de cliente, que es lo que de repente no muestra ese estudio, pero en la medida que yo pueda conocer más mi cliente, esté más cercano al cliente, esté de un modo más digital, tendremos oportunidades que son las que quiero que aprovechemos en Colombia los empresarios e inclusive los ciudadanos a la hora de hacer transacciones. ¿Por qué facturar electrónicamente? Pues la primera y gran razón obvia es porque la DIAN, estamos obligados por la DIAN, a partir del 1 de enero de 2019, todas las empresas estarán obligadas a facturar electrónicamente. Sí o sí estamos obligados. En ese sentido, pues, es el primer elemento. Pero ya les decía que también debemos buscarlo como una oportunidad. Y en esa oportunidad debemos decir, oiga, el facturar electrónicamente trae unos beneficios. La propia DIAN en su estudio, dale un avance página, nos dice que la factura electrónica trae una disminución de costos operativos, una reducción del archivo físico, un modelo amigable, una trazabilidad y seguridad con las operaciones, y eso ya son elementos claves, que si los sumamos a los elementos en los que va la economía, no solo la nacional, sino a nivel global, entendiéndose de cómo cada vez hago más transacciones digitales. Muchos seguramente de los asistentes a este webinar entenderán que recibirán de repente facturas electrónicas de otros países, y otros países ya tienen esto muy adherido y el concepto realmente facilita muchas otras cosas además de esto. El conectarme con el mundo de manera mucho más rápida es algo que debemos estar aprovechando. Ok, el proceso de habilitación como facturador electrónico ante la DIAN. En la alianza Olimpia Codensa lo que estamos buscando es orientar a todos nuestros clientes potenciales en la habilitación como facturador electrónico. ¿Y en qué consiste ese proceso? Básicamente se registra como facturador electrónico voluntario obligado ante la DIAN. Lo que se hace es entrar al MUISC, hay un usuario, hay una clave, se selecciona, se busca hacer facturador electrónico y se asocia en este caso, a Olimpia como proveedor tecnológico. Luego de ese asocio hay unas pruebas que hay que revisar con la DIAN. Quiero decir que previamente pudo haberse hecho unas pruebas previas del operador antes de iniciar estas pruebas, pero puede arrancarse al tiempo también con estas pruebas que esperan ya finalizar y hacer todo tipo de pruebas. Es recomendable hacer pruebas de facturas que tengo que hacerle una nota a crédito, de qué pasa si el proceso me falla, si no me falla. Es la mejor forma de entender qué es lo que pasa con factura electrónica. Es enfrentarme a la realidad antes de que entre a producción. Es verificar mis procesos dentro de la organización. Y este tema de las pruebas es bien clave. Luego de esto, de que las pruebas se han superado, se entra a la DIAN, se pide la resolución para entrada a producción, se ingresa a producción, se hace unos seguimientos, se hace una revisión hasta que todo esté muy armonioso y siga y fluya de manera muy natural. ¿Cuál es el esquema de operación? Básicamente hay 4 actores que los podrían ver en pantalla. 4 actores básicos, realmente hay más y los vamos a ver en esta misma lámina. El primer actor es el facturador, es la empresa que emite las facturas. El segundo actor es el proveedor tecnológico.
¿Podría no existir? Sí, podría no existir. Es decir, este rol podría ocuparlo el propio facturador. Existe un tercer actor que es la DIAN, que es quien básicamente va a recibir las facturas. Y existe un rol de pagador o adquiriente de esas facturas. El pagador no necesariamente es el mismo adquiriente porque eventualmente yo puedo adquirir un producto y el pagador puede ser alguien más, pero en términos generales lo vamos a asumir como si fuese el mismo, el pagador o el adquiriente. Ok, demos un clic. Ese facturador tiene que tener un mecanismo de contarle al proveedor tecnológico sus facturas. Para el caso de Olimpia, tenemos 4 mecanismos para capturar esas facturas. El primero es Olimpia provee a ese facturador vía web, un portal que lo hemos llamado portal del facturador. Y en ese portal de facturador pues tiene bastantes opciones. Una de ellas son las formas como capturo las facturas. Y las puede capturar directamente desde el portal, digitando los valores de una factura como si lo estuviera haciendo sobre el papel prácticamente. Esa es una opción. La otra opción es cargando un archivo que representa muchas facturas que quiero enviarle, o puede representar uno solo. Ese archivo tiene el detalle de las facturas y lo que hago es subirlo, cargarlo desde el portal, le dice selecciona el archivo, le da un examinar, carga el archivo, lo procesa y eso es lo que haría la segunda forma. La tercera, Olimpia provee un web services para que esos facturadores con sus ERPs se conecten, consuman ese web services y automáticamente vaya recibiendo Olimpia como proveedor tecnológico esas facturas. El cuarto mecanismo, lo que hemos provisto es unos conectores, específicamente el conector con SAP, que permiten que automáticamente en el proceso del ERP se lleven las facturas hacia el proveedor, hacia el proveedor tecnológico, en este caso Olimpia. ¿Qué pasa si el ERP no es el de SAP? Pues puede usar cualquiera de las otras 3 alternativas que vimos, o puede decirle a su ERP, construyame un conector o simplemente consúmeme el web services que provee Olimpia para emitir mis facturas. Ahora, una vez se tienen las facturas, Olimpia lo que hace es firmarlas, busca mecanismos para proveer ese almacenamiento, construye el XML con las reglas dadas por la DIAN, por las resoluciones de la DIAN, los anexos de la DIAN, genera un PDF y ese XML se lo envía tanto a la DIAN como al pagador o adquiriente. Acá particularmente Olimpia ha construido unas opciones que están configuradas desde el portal del facturador. ¿Y cuáles son esas opciones? Yo podría configurar que la factura, que el XML de repente no le llegue por correo al adquiriente, o que el PDF no le llegue por correo al adquiriente, o ninguno de los dos. Pero entonces, ¿cómo se entendería el adquiriente que recibió una factura? La mecánica es simple, podría enviar un email diciéndole conéctese a este con un hipervínculo, y ese hipervínculo le da la capacidad de conectarse con un portal del adquiriente, donde el adquiriente entra en cualquier momento con un usuario, con una clave, y descarga un usuario y una clave que es dada por la aplicación directamente, y puede descargar las facturas, puede descargar el PDF, puede descargar el XML, si lo quiere puede dejarlos ahí, los tendrá siempre que tuviese acceso a internet. Entonces, el facturador tiene un portal de información financiera y de negociación donde también puede ver cuáles son las facturas que ha emitido, de qué cantidad, por qué monto, las notas débito, las notas crédito. Y tengo que precisar aquí que hay unos cambios. Por ejemplo, en la factura electrónica, el concepto de anulación cambia, y lo que hay que hacer es una nota crédito. No se van a anular porque cuando yo envío la factura, también la factura se envió a la DIAN. Si quisiera
hacer algo contrario, tengo que hacer la nota a crédito que también viaja a la DIAN. Olimpia particularmente puede enviar mensajes SMS, es decir, por los celulares, los conocidos, cuando ustedes hacen transacciones por cajero automático, típicamente les llega un mensaje de que hizo una transacción por un cajero automático, o si se hacen transacciones con tarjetas de crédito, por ejemplo, también llegan mensajes. Esos son los clásicos mensajes de SMS. Nosotros podemos enviar el email, podemos enviar el SMS, y en ambos casos darle un hipervínculo para que accede al portal del adquiriente. De manera tal que el adquiriente en cualquier momento podría descargar las facturas que le han llegado. Esos son los elementos claves aquí. Acá en esta gráfica tenemos que ver algo particular. Ese facturador puede eventualmente convertirse en un pagador o adquiriente. Claro que sí. Las empresas, además de que emitimos facturas, también podemos recibir facturas. Y cuando les decía que faltaban algunos actores es porque también la empresa se puede volver en el rol de pagador adquiriente, y el proveedor de esa empresa me podría estar enviando facturas a mí como empresa. Cuando ese proveedor envía facturas, ¿puede tener un proveedor tecnológico diferente a Olimpia? Sí. ¿Puede ser el mismo? Sí, también. ¿Podría ser una empresa que no facture electrónicamente? También. Y lo que hemos construido es desde el facturador una opción o un módulo de recepción donde podemos recibir facturas de otros proveedores tecnológicos, de nosotros como Olimpia, como proveedor tecnológico, o de empresas inclusive que no tienen solución de factura electrónica. Hemos para tal fin construido algo que llamamos el portal del proveedor. Es decir, que a nuestros proveedores también le podemos suministrar un portal para que ellos carguen los XMLs, los PDFs de las facturas que me van a generar. Hemos cubierto de esa manera algunas opciones o muchas más opciones para tener mecanismos de recepción. Esa es una. Otra forma es por el famoso, el famoso es una opción que con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se dio un mecanismo de interoperabilidad en que el proveedor tecnológico que tenga mi proveedor que me está facturando me envía las facturas y llegan a mi módulo de recepción de facturas, y yo como facturador podría entender que ya me recibieron. Además podríamos seleccionar qué usuarios podrían aprobar esas facturas. Particularmente el portal del facturador tiene muchos elementos, tiene una configuración de usuarios, de roles, de perfiles, de manera tal que puedo configurar quién tiene la posibilidad de enviar una factura, quién tiene la posibilidad de recibir, quién tiene la posibilidad de aceptar de aceptar o rechazar facturas, si son de diferentes áreas, si son del NID determinado, la puede hacer el email tal o el buzón tal, o pueden tener opción al portal del facturador. Puedo hacer un número interesante tener un número interesante de alternativas para configurar. Inclusive podría configurar quién puede enviar una factura por el módulo del facturero que llamamos, quién puede cargar archivos, quién puede conectarse vía web services. Todas esas opciones se pueden hacer directamente desde el portal del facturador. Allí también se pueden configurar las plantillas de facturación. Esas plantillas pueden permitirme que le cargue el logo, cambiarle los fuentes, el color, que va en el pie, siempre que sigan las reglas del artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, nosotros como Olimpia hemos construido o nos hemos adelantado al tema de factoring, y si se acuerdan, en las primeras láminas había un concepto de los decretos del MINCIT, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, relativo al factoring. Pues bien, el factoring, el MINCIT determinó con ese decreto al menos dos actores claves nuevos. Uno sería el REFEL, que es el registro de facturas electrónicas, y otro sería los sistemas de negociación. Adelantándonos a eso y conociendo lo que dicen esos decretos,
en nuestro sistema nos hemos conectado con algo que llamamos el registro de facturas electrónicas, el REFEL. Hay que tener en cuenta que apenas la semana pasada, si mal no estoy, el MinSIT sacó la licitación para determinar quién sería el REFEL en Colombia, quién o quiénes, podría eventualmente ser más de uno, seguramente es muy probable que sea sola una entidad la que sea el REFEL. Es decir, que si nuestro sistema, si el REFEL determina que sea la compañía, nosotros en nuestro diseño hemos hecho, basado en lo que dice el decreto, basado en lo que dicen las resoluciones, una conexión con ese REFEL. De manera tal que esto que hicimos adelantándonos es básicamente lo puedo cambiar por la base de datos de REFEL que determine el MinSIT y puedo hacerle conexión al sistema de negociación como está establecido por lo pronto en el REFEL. Si tienes preguntas. Quisiera saber si al momento hay preguntas. Miguel, permíteme saber si hay preguntas hasta este momento. ¿Alguna pregunta? Sí, señor, abrimos un primer segmento de preguntas. Les recuerdo que al final también reanudaremos la participación de los asistentes, pero ahora vamos a resolver unas cuantas. Iniciamos con Mayra Coneo Romero. Dice, buenos días. ¿Las IPS también estamos obligadas a facturar electrónicamente? ¿Las IPS están obligadas a facturar electrónicamente? Buena pregunta y gracias por la pregunta. En Colombia están obligados a facturar electrónicamente el régimen común, los litógrafos, los tipógrafos, los operadores tecnológicos y por supuesto que ahí entregan las IPS siempre que facturan deben facturar electrónicamente. Si lo hacen hoy en papel, lo tienen que hacer electrónicamente. Entonces la respuesta es sí. Sí deben generar factura electrónicamente. Y ahí debo hacer una precisión. Hay algo que son los famosos documentos equivalentes que muchas empresas lo hacen. La empresa que tenga documentos equivalentes, normalmente la empresa tiene dos modalidades. O factura tradicional para ciertos clientes y factura otras cosas como documentos equivalentes. Algunos ejemplos de documentos equivalentes, tal vez de repente un tiquete aéreo, las IPS podrían generar documentos equivalentes, las empresas de seguro generan documentos equivalentes. ¿Qué ha dicho la DIAN? La DIAN dice, facture electrónicamente todo lo que no es documento equivalente mientras se resuelve un tema o una norma que está por salir por la DIAN relativa a los documentos equivalentes. Pero desde ya la empresa se debe preparar y analizar cómo podría facturar, manejar los documentos equivalentes. La respuesta es sí, sí deben facturar. Si tienen facturas de documentos equivalentes, estos podrían convivir por un tiempo, por el tiempo que lo diga, que se establezca, hasta que lo diga la DIAN. O sea, en el momento en que la DIAN diga los documentos equivalentes deben entrar a manejarse como factura electrónica, pues tendrían que entrar. Recordemos que el documento equivalente es esencialmente algo muy similar a la factura de venta tradicional, que tiene algunos elementos. Un tiquete aéreo, como les decía, puede tener otros elementos. Los servicios públicos tienen algunos otros elementos en la factura que podrían considerarse que tienen un manejo diferente. Entonces, la DIAN ha determinado justamente que esos documentos equivalentes pueden seguirse manejando como factura, como lo vienen hoy manejando. De hecho, y gracias por la pregunta, en la revista Semana de esta semana, la DIAN en la página 73, si mal no estoy, publicó una página donde da 4 preguntas claves y una de esas preguntas se refiere al tema de los documentos equivalentes y de cuándo deberíamos estar facturando. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Continuamos con pregunta de Jimmy Arley Palacios. Pregunta, ¿la facturación a partir de enero 2019 también incluye a las entidades públicas? Sí. Las entidades públicas también deben facturar. Muchas de esas entidades públicas tienen documentos equivalentes que no están en la obligación de entrar
que podrían convivir con la empresa. Si factura tradicional y factura documento equivalente, el documento equivalente lo sigue manejando. De manera tal que empresas como las de energía, las del acueducto, van a seguir facturando en su forma tradicional porque tienen documentos equivalentes, pero facturas que le generen a otros, a sus clientes que no sean relativas al consumo de energía o al consumo de agua, como para el caso específico que estábamos señalando, van a tenerlo que hacer electrónicamente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Javier. Sí, voy tomando preguntas que se repiten masivamente dentro del auditorio y es, en ese caso, ¿quiénes están obligados a partir de junio de 2018, por una parte, y por otra, qué pasa en sectores donde no hay internet? Ok. ¿Quiénes están obligados? Están obligados lo que determina la ley como obligados a facturar. Es decir, están obligados los responsables del régimen común, quienes sean señalados como la DIAN como obligados a facturar electrónicamente. Y lo digo porque particularmente la DIAN está habilitada para decir, obligo ciertos sectores. De hecho, en el decreto, en una resolución, perdón, que envió en diciembre 29 del año pasado, obligó a ciertos voluntarios de factura electrónica del decreto viejo de 2017. Y en febrero 6 o febrero 10 sacó la resolución para los grandes contribuyentes que los obligó y que estos están obligados a partir del 1 de junio a generar factura electrónica a menos de que pidan algún aplazamiento de 3 meses a lo sumo. Están también obligados los proveedores tecnológicos, lo que les decía, los tipógrafos, los litógrafos, los responsables del impuesto al consumo, con excepción de los que pertenecen al régimen simplificado de dicho impuesto. Ellos son los obligados. Me preguntaban específicamente qué pasa si no hay internet. El decreto dice que básicamente una vez yo emita la factura, tengo 48 horas para dársela a conocer a la DIAN. En ese sentido, tendría que tener no internet por 48 horas, o sea, no conexión de internet por 48 horas. Y también tengo un tiempo, ese mismo tiempo para comunicarle al proveedor. La idea es comunicarle al proveedor, perdón, al cliente su factura. Y tengo varios medios. Si el cliente está presente, puedo entregarle su factura. Si el cliente desea que la reciba por un email, la recibe por email, la recibe por un SMS. Voy a suponer que no tiene ni email ni SMS por el tema de no tener habilitado internet. Podría enviársela, le podría enviar la representación gráfica de esa factura al cliente impresa. Eso podría hacerlo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Javier. Podemos continuar, hacia el final abriremos nueva ronda de preguntas. Ok, perfecto. Vamos a ver las funcionalidades específicas de la plataforma de factura electrónica de Olimpia. Realmente son muchas las funcionalidades y seguramente en esta sesión no las podríamos recorrer todas esas funcionalidades, por lo que voy a destacar solamente algunas de ellas. La primera, y sería la obligada, que es el envío de la factura en XML al adquiriente y a la DIAN. Si no hacen eso, pues efectivamente no se puede considerar proveedor tecnológico. Esa es la obligada, como lo decía. Hay otras que las vamos a ver. Personalizar documentos. Cuando decimos documentos es la factura, la nota débito, la nota crédito, inclusive el email en el sentido de que puedo cambiarle, como les decía, el logo, el tipo de letra, que va arriba, que va abajo, eso lo puedo hacer. También puedo configurar las resoluciones de factura electrónica. La misma empresa puede configurar, tengo una nueva resolución de factura, eso lo puede hacer. Y además aquí hay muchas más cositas. El sistema le alerta cuando la resolución está por vencerse. Configura el empresario, quiero que me alerte, no sé, 20 días antes de que se venza, 30 días antes que se venza.
también puede configurar el número de facturas que quiere que le alerta, es decir, la resolución puede estar a 2 años y me la dieron, no sé, por una cantidad de 10.000 facturas, pero quiero que me avise cuando me queden 100, cuando me queden 500. Puede que la fecha no esté por vencerse, pero el número de facturas esté por vencerse. Y el sistema me genera alertas, alertas que pueden salir en la pantalla del portal del facturador o que también pueden llegar vía email o vía SMS al empresario. Una característica muy particular de nuestra solución es que la información es protegida por el SOC. ¿Qué es el SOC? SOC traduce Security Operations Center. Es el centro de operaciones de seguridad, lo podríamos llamar. Quiere decir que la información está monitoreada por el SOC de Olympia. Olympia es una compañía muy especializada en temas de seguridad. Tiene algo que llamamos el Cyber Fusion Center y desde allí monitorea aspectos de seguridad. Esto es que no existen maleantes cibernéticos que intenten robar la información de la factura o agregarle virus o malware, cosas de ese estilo. Entonces la información está protegida por nuestro SOC. En otro tipo de soluciones, pues sería el mismo empresario el que tendría que proveer este tipo de funcionalidad para verificar que no vaya a ser dañada cibernéticamente o desde el punto de vista de fraude cibernético la información. También podemos configurar el certificado digital de cada empresa. Se da la opción de que la empresa pueda configurar el certificado digital con que va a firmar las facturas que se envían al proveedor, a la DIAN o al cliente. Tenemos la opción de que sea Olympia la que firme también esos certificados. En ese sentido, la empresa, desde el momento en que entrega la factura y se envía desde Olympia, la empresa está diciendo, sí, estoy firmando con el certificado digital de Olympia y quiere decir que respeta o no tiene que adquirir un nuevo certificado, sino acepta que Olympia las firme con la información que recibió desde el momento en que fueron capturadas las facturas y se envían firmadas a la DIAN con el certificado de Olympia. Hay que anotar algo especial. Olympia está en proceso de convertirse en entidad certificadora. A partir de agosto seremos entidad certificadora y podemos proveer además certificados digitales para las empresas en modelos muy económicos, muy inferiores a los que los tiene la industria hoy por hoy. Tenemos integración con operadores de factoring. Aquí escribí próximamente. ¿Por qué próximamente? Porque es que todavía no está determinado el REFEL, todavía no está determinado cuáles serían los sistemas de negociación. Sin embargo, hemos preparado y hemos diseñado con mucha anterioridad nuestra solución para que pueda tener conexiones con el REFEL, para que pueda tener conexiones con los sistemas de negociación, basado en que ya habían unas leyes y unas reglas en unas resoluciones sobre qué características debe tener, por lo menos desde el punto de vista funcional, un REFEL o un sistema de negociación. Tenemos integración con pasarelas de pago. Podemos integrarnos con nuestra propia pasarela de pagos. SecurePay es una pasarela de pagos de Olympia y podemos hacer la integración automática. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo emitir mi factura electrónica y al tiempo decirle el cliente cuando la reciba digitalmente, decirle pague aquí. Cuando pague ahí, dé clic en el pague ahí, puede seleccionar los botones tradicionales de pago del cliente. Pagar a través de PCE, de tarjetas de crédito, de efectivo, lo que se determine. En la solución básica no se incluye la integración con pasarela, pues tiene un costo adicional, pero tiene la posibilidad desde ya de tener esta integración. Y esto sería algo bien interesante. Yo envío la factura, el cliente la recibe y de una vez paga. Eso es algo que para las empresas, lo que decía al principio, se convierte en una oportunidad de hacer unos recaudos pronto. Otras funcionalidades que tenemos, podemos hacer el envío masivo de la factura. Como les decía, puedo cargar un archivo y enviar ese archivo en lotes. Genero las facturas, los XML, los envío a la DIAN y los envío a los clientes. Puedo enviarla de a una. Puedo adjuntar el PDF, adjuntar el XML, como les decía, opcionalmente. Es el mismo cliente que dice, quiero que envíen el PDF, quiero que envíen el XML, quiero que no lo envíe ninguno de los dos porque va a existir el intervínculo al famoso portal del adquiriente.
Puedo hacer notificaciones tanto por email como por SMS, y eso también le da algo interesante. El cliente está comprando, lleva su celular, simplemente le llega un SMS diciendo que su factura está ahí, está disponible, y que si tuviese internet podría visualizarla inmediatamente. Tengo un módulo de recepción de facturas, como les explicaba en las láminas previas. El facturador también recibe facturas, es decir, se convierte en el rol de pagador o adquiriente, y tiene mecanismos para recibir XML, para recibir PDFs, para recibir archivos adjuntos, para enviar archivos adjuntos que estarían en el módulo de envío. También lo tiene un manejo de roles y perfiles. La empresa que puede configurar fulanito de tal tiene derecho al envío, Perencejo tiene derecho al módulo de recepción, cosas de ese estilo lo puede hacer. ¿Quién tiene derecho a las opciones de estadísticas? Eso se puede hacer. Manejamos también el concepto de multiempresa. Hemos encontrado que hay grupos de empresas que pueden manejar la solución, porque pueden configurar que la misma persona reciba facturas de más de una empresa, configure las resoluciones, configure los certificados. Eso lo podría hacer una sola empresa, una sola persona, un solo rol, que podría tener acceso a múltiples facturas, a múltiples empresas. Y eso también le da la ventaja de que puedo ver cómo ha facturado mi grupo económico, por llamarlo de alguna manera, o por mi holding de empresas, mi grupo empresarial. Eso es bastante interesante. Muchas empresas de las que las han visto les ha gustado y les facilita el concepto de manejar sus empresas de diverso tamaño desde acá. Podemos hacer el endoso de facturas, aun cuando no haya factoring todavía ni confirming. Puedo endosar esas facturas. Somos una empresa, generamos un certificado, lo firmamos, genera un documento en que esos XMLs se le puede endosar la factura. Esto es muy práctico, sobre todo en empresas como los grandes contribuyentes que pagan a veces a 60, 90, no sé, a 120 días, cualquier tipo de empresa, y se pueda endosar esa factura hacia otra persona. Se capturan los datos de la persona, y eso es una funcionalidad interesante. Hemos visto por qué facturar electrónicamente, por qué seleccionarnos a nosotros en la alianza Olimpia Codensa como su operador tecnológico de factura electrónica. Acá he colocado 5 elementos, hemos colocado 5 elementos por los cuales ustedes nos podrían seleccionar. Los puedo leer en cualquier orden. Voy a empezar por el de la derecha, dice por las certificaciones. Olimpia particularmente es una empresa que tiene una serie de certificaciones interesantes. La certificación ISO 9001 es una certificación especializada en calidad. Olimpia posee una certificación 9001. La certificación ISO 27001. Esta es una certificación que se le pide a todos los proveedores tecnológicos, es obligatoria para nosotros los proveedores tecnológicos. Pero lo que quiero resaltar acá es que Olimpia conoce y maneja la certificación ISO 27001, que es una certificación relativa a seguridad de la información desde mucho antes. Por ser una empresa que experta en seguridad, ya la conocía, ya la manejaba, y está en el ADN de Olimpia al manejar la seguridad. Olimpia también tiene dentro de sus certificaciones la certificación PCI DSS. ¿Ese qué es? Eso traduce Product Car Industry Data Standard Security o Security Standard. Y básicamente lo que busca es un estándar de seguridad de los datos. Está muy asociada a las tarjetas de crédito, a las tarjetas de débito, pero no por eso no quiere decir que ese estándar lo pueda yo transferir a la protección de información de otro tipo, en este caso de la factura. Inclusive para el tema de la pasarela, si se integran con la pasarela, esa información está protegida por PCI, por lo menos con la pasarela Olimpia. Olimpia es miembro del FIRST. ¿Qué es el FIRST? Forum of Incident Response Security Team. Es un grupo élite a nivel mundial que vela por la ciberseguridad. De repente ustedes se acuerdan cuando hubo los famosos ataques en prensa de WannaCry, que secuestran la información. Este foro ayuda, los que somos miembros de ese foro, ayuda a entender cómo resolver problemáticas de ese estilo. Normalmente uno sabe cuáles son los países más atacados,
desde qué países son los que atacan, cuáles son las amenazas típicas que están haciendo, y eso es bastante interesante desde el punto de vista de seguridad. Somos miembros de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. De los proveedores creía que más o menos el 50% somos miembros de la Cámara de Comercio Electrónico, y eso nos ha dado posibilidades de generar esquemas como proponer esquemas como el mecanismo de interoperabilidad en factura electrónica. Olimpia particularmente es miembro de la selección TI del MINTIC, el Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones. Ha seleccionado en Colombia 15 empresas que hacen parte de la selección TI, así como la selección de fútbol, y las ha seleccionado por sus capacidades, por su gestión humana, por su talento humano, por su capacidad en innovación, por el nivel tecnológico, de manera tal que ese elemento es bien clave. Otra característica, otra razón por la cual seleccionar a Olimpia sería por la calidad del producto. Ya lo vimos en las láminas previas. Tenemos un portal del facturador, un portal del adquiriente, un portal del proveedor, tenemos el tema de factoring, miramos varios mecanismos de integración. Entonces, de manera tal que eso me da varios elementos. Por el desempeño de la empresa, Olimpia, aquí podría hablar de las dos, de Olimpia y Codensa, son empresas sólidas. Olimpia particularmente tiene unos resultados financieros que han venido creciendo a una tasa muy alta, particularmente en Colombia son casas muy grandes de ser una compañía, es una compañía colombiana con ingenieros colombianos que está apuntándole a varios desafíos interesantes. De repente escucharon las noticias del celular que está utilizando la policía para identificar personas. Es un celular diseñado por Olimpia y ya lo está usando la policía para identificación de personas. Bueno, tal que la empresa a nivel tecnológico es una empresa muy fuerte. Tenemos una cercanía con el sector financiero, bastante cercanía. Varios accionistas nuestros son de un grupo financiero importante en Colombia. Por otros productos que tenemos en la línea de comercio electrónico, les decía, tenemos pasarela de pagos, tenemos una solución de SMS desde mucho antes, de manera tal que fue muy fácil integrar la solución de SMS a nuestra solución de factura electrónica, así como fue muy fácil integrar nuestra solución de pasarela de pagos. Somos expertos en temas de recaudo, también tenemos soluciones de internet banking, portales para bancos medianos en los que pueden ingresar y verificar los estados de cuenta de esos bancos. Por la experiencia en frentes relacionados al tema, Olimpia es experto en biometría, en ciberseguridad, en cloud computing. Olimpia es uno de los operadores biométricos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto lo hace bastante interesante, quiere decir que Olimpia tiene una réplica de la base de datos de los ciudadanos, de los colombianos. Eso hace que seamos parte de la infraestructura crítica del país, es decir, tener esa información es bien importante y el propio Estado nos ayuda a tener mecanismos para controlar esa información y a manejarla. De manera tal que esas son las razones claves y lo que estamos es invitando a facturar con nosotros. Lo que queremos es dar un mensaje de tranquilidad o de serenidad. Eso no quiere decir que relájese, no, todo lo contrario, el tiempo apremia. Lo que quiero decir es hágalo con nosotros, que nosotros los orientamos en ese proceso de habilitación, que tenemos una herramienta poderosa. Entonces aquí es sereno, pero hágalo rápido, decida rápido su proveedor tecnológico cómo se va a conectar, si lo va a hacer con un proveedor tecnológico. Reciba con nosotros un mes gratis de la plataforma más completa de factura electrónica, lo que hemos denominado, lo que hemos visto, que hemos querido dar ese mes gratis, es decir, por un mes ustedes no van a tener que pagar el servicio de las facturas que envían de factura electrónica, y queremos que sepan que el recaudo, el pago de ese servicio de factura electrónica les va a llegar con la propia factura de Codensa. Cuando Codensa emita la factura de energía para la empresa, va a haber un ítem que es el servicio de factura electrónica. Hasta aquí lo que queremos contarles a ustedes de factura electrónica. No sé si haya tiempo para algunas preguntas. Mientras me indican de preguntas, los quiero invitar al
próximo webinar, que será el jueves 31 de mayo en el Hotel Capital Center, o el evento especial, ubicado en la calle 25B, número 50, Salón Capital Lobby, a las 8 a.m. Como les decía, cada vez vamos a ir profundizando más en estos temas de factura electrónica. Y van a haber otros webinars en el que vamos a ahondar, vamos a volverlo cada vez más simple, más tranquilo para los usuarios. Lo que estamos buscando es que eso que parece complejo se vuelva simple. Simple, pero hay que actuar para poder cumplir con lo que nos está pidiendo la DIAN. Y para además aprovechar, porque esto es lo que les decía al principio, hay que buscarlo como una oportunidad para ir ganando en tecnología, ir ganando en digitalización, en ser cada vez más digitales. Seguramente que nos va a ir muy bien si entramos serenos, pero con unos aspectos clave de cómo voy a abordar el proyecto. ¿Preguntas, Miguel? Javier, muchísimas gracias por la conferencia del día. En efecto, vamos a dar ronda final de preguntas, vamos a dar inicio. Les recuerdo, para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos con dos sondeos que tenemos destinados para la conferencia de hoy. El primero, para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. El primero es: ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Para nosotros es muy importante que realicen los sondeos, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Así cerramos nuestra primera pregunta. Continuamos con el segundo sondeo. ¿Desea recibir más información acerca de la factura electrónica? ¿Desea recibir más información acerca de la factura electrónica? Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Cerramos nuestro segundo sondeo. Nos vamos a tomar 10 minutos más para resolver inquietudes del auditorio. Cerramos el sondeo y le abro el micrófono a Luis Eduardo de la Espriella. Luis Eduardo. Bueno, no tuvimos fortuna con el micrófono de Luis. A través del chat pregunta Juan Carlos López: buen día. Para una reclamación legal en los juzgados siempre solicitan que las facturas cumplan la reglamentación del Código de Comercio, como es la del recibido. En cuanto a estas facturas, ¿cómo podemos hacer para una reclamación legal? Correcto, muy buena pregunta. Se tiene estabilizado, con el esquema de factura electrónica hay una mejor trazabilidad de las facturas. Cuando el cliente acepta, cuando el cliente rechaza, cuando se envía la factura, todo eso queda en registros en el sistema de Olimpia. De manera tal, inclusive queda en la propia DIAN. Cuando se envía la factura, la recibe la DIAN. Y estos elementos se vuelven insumos probatorios para decir: se envió la factura, no se envió la factura. Son elementos que tienen que tomar ahora las autoridades judiciales para entender que se trata de una nueva modalidad de factura electrónica y que sí se tienen los mecanismos que en este caso son electrónicos o son digitales y que sirven de validez probatoria para decir: se envió la factura, no se envió, por qué monto, a quién, de quién, para quién. Eso son los elementos nuevos que reemplazarían la factura de papel. Muchas gracias, Javier. Le abro el micrófono a Elizabeth Monsalve, quien pide la palabra. Elizabeth, buenos días. Muy buenos días. Que tengo una pregunta. Cuando se presenta un error o fallos con el sistema, esta facturación por contingencia nosotros hacemos en manual. Esta factura pues se la entregamos al cliente. Normalmente cuando el sistema se arregla, la ingresamos como facturación electrónica. Mi pregunta es: ¿debemos enviar alguna evidencia que hubo una contingencia ante la DIAN? ¿Y es necesario al cliente hacerle llegar una factura electrónica o solo con la que se le entregó en talonario? Gracias por la pregunta y bastante interesante. Las fallas podrían ser de tres tipos, o sea, teniendo en cuenta los actores claves. Voy a suponer que el primero, el facturador. Si el facturador no tiene su sistema listo, podría decir: estoy fallando, pero si sabe claramente qué facturar, es decir, qué monto facturar, por qué artículos, a quién
y por supuesto de quién que sería el facturador, pues todavía no habría problema desde el punto de vista de la solución de Olimpia, porque yo podría hacer la factura desde el portal del facturador, construyendo la factura. Ahí todavía no entraría en contingencia. Simplemente utilizo un mecanismo alterno para facturar, y ese mecanismo alterno es el portal del facturador en el módulo que hemos llamado facturero. Ahí construyo mis facturas, después de que las construya y cuando el sistema contable de la empresa esté habilitado, cargo esas facturas que las emití. Esa es una opción. Voy a suponer ahora que la DIAN es la que está por fuera. Si la DIAN está por fuera, está habilitada, primero hay 48 horas. Si la DIAN dice definitivamente no pude subir en 48 horas, la DIAN emite en su página o a través de los medios de comunicación diciendo que entra en modalidad contingencia. Cuando se entra en modalidad contingencia, se debe utilizar una resolución que se llama resolución por contingencia, que tiene un prefijo especial, es algo así como CSFE, de que entra en modalidad contingencia. La factura, si la DIAN está por fuera, pero el proveedor, la empresa está arriba y el proveedor tecnológico está arriba, simplemente le emite esas facturas con la resolución de contingencia, y con esa resolución Olimpia como proveedor tecnológico construye los XMLs. No se los va a enviar a la DIAN porque la DIAN está en contingencia. Cuando la DIAN levante esa contingencia, envía esas facturas. ¿Esas facturas se les construyó XML? Sí, sí se les construyó XML, se le envía masivamente. ¿Sí se le enviaron al cliente? Sí, se los puede enviar. Claro que le envía al adquiriente o al pagador esas facturas. Ahora bien, si ya tocamos los dos extremos, el facturador, tocamos la DIAN. Para el tema del proveedor tecnológico, antes que nada quiero decir que Olimpia tiene su solución en 2 data centers diferentes y ambos tienen alta disponibilidad. Quiere decir que tienen un crecimiento horizontal y vertical en capacidades de procesamiento, en capacidades de almacenamiento, en capacidades de conexión. De manera tal que si nota que hay mucho tráfico o mucho almacenamiento, puede crecer ese almacenamiento, lo que llamamos técnicamente a nivel horizontal o a nivel vertical. Eso lo podemos hacer. Y si falla alguna de esas conexiones, puede entrar el data center de contingencia a operar. De manera tal que si este falla, sigue el de contingencia y puede operar. Lo que estamos buscando es que la resolución por contingencia que tenga que utilizar la empresa sea en caso extremo. Tendría que no haber internet, tendría que caerse el data center principal y el data center alterno. Tendría que suceder muchas cosas para que el proveedor tenga que utilizar su resolución de facturación en contingencia. Eso es lo que menos queremos nosotros. Siempre que haya internet en menos de 48 horas que la pueda habilitar, pues tendría un esquema de facturar porque tendríamos la posibilidad de enviársela a la DIAN. La factura. Espero haber resuelto con esto la inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Javier. Sí, señor, le abro el micrófono a Andrea Cárdenas. Andrea, buenas tardes. Bienvenida, Andrea. Buenas tardes. Perdón, allí está Andrea. Andrea, buenas tardes. Hágame un favor, ¿qué costo tiene el programa para lo de la plataforma, para la factura? Ok, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos una solución que se basa en la cantidad de facturas que emite la empresa. Hay unos rangos que si se conectan ustedes, nos piden información adicional, les damos esas tarifas a cada uno de ustedes. Por email, si se conectan a nuestros teléfonos, dame un minuto, les doy el teléfono, lo busco acá. Se pueden comunicar nosotros llamando al 601-6000 opción 4 o escribiéndonos al correo electrónico o ingresando mejor a la página www.codensa.com.co/empresas. El costo está relativo a la cantidad de facturas, básicamente de facturas o documentos. Básicamente hay una tabla transaccional
en el que según el rango en que se caiga hay un precio por documento. El documento significa una factura, una nota de débito, una nota de crédito enviada o recibida. Si quieren administrar también el módulo de recepción, se cuenta, y si caes en 100 tiene una tarifa. Las tarifas oscilan más o menos entre 600 pesos y si tienes muy bajo volumen, y algo así como 120 pesos si tienes un volumen muy grande, o menos de 120 pesos si tienes un volumen muy grande de facturas emitidas al mes, de documentos emitidos al mes. Muchas gracias, Javier. Continuamos. Les quiero recordar el número telefónico de nuevo: 601-6000, opción 4. Y la URL de nuevo en internet en la que pueden colocar sus inquietudes es www.codensa.com.co/empresas. También pueden buscar en Google como factura electrónica Codensa Olimpia. Muchas gracias, Javier. Continuamos con pregunta de Winston Anthony. Dice, buen día, ¿qué información se conoce acerca del mecanismo de facturación que la DIAN debe facilitar a las pequeñas empresas? Porque una pequeña empresa debería escoger a Olimpia como proveedor. Ok, en la presentación vimos 5 razones por las cuales escogernos como proveedor. Hay algo que me dicen importante, les voy a decir, la DIAN va a dar una solución gratis para microempresas, pero no va a tener toda la funcionalidad que nosotros vimos acá. Va a ser una funcionalidad básica. Acuérdense cuando mostrábamos la lámina de las funcionalidades, que era prácticamente la esencial, que es envío a la DIAN. Eso lo hace la solución que seguramente va a colocar la DIAN el próximo 5 de junio de este año. La pondrá a disposición como facturación gratuita DIAN. Está orientada principalmente a facilitar la expedición de la factura electrónica a las micro y pequeñas empresas. Eso es básicamente. Entonces, nuevamente, la solución de la DIAN va a estar con algo muy básico, que es el envío o la expedición de la factura como tal. Las razones por las cuales escogernos, les dimos 5 específicas que estaban relativas con las certificaciones, temas de seguridad, estaban relacionadas con nuestra funcionalidad, la calidad del producto, estaban asociadas con la empresa, las empresas, en este caso Codensa y Olimpia, como su capacidad que tiene. Están relacionadas también con que tenemos otros productos de comercio electrónico, acordémonos de Pasarela, SMS, y porque también tenemos relación con otras líneas de negocio bastante interesantes, como es la biometría, que es la identificación de personas. Eventualmente podríamos con facilidad identificar a quién le envió la factura por registro dactilar, o el que la envía, porque vamos a convertirnos en entidad certificadora, y somos expertos en soluciones de cloud computing. La solución está en la nube. Quiere decir que el empresario no tiene que adquirir una nueva infraestructura costosa y compleja para instalar la solución. Simplemente necesita equipos muy tradicionales con un navegador que se conectan a internet, que se conectan con nuestra solución y la tiene en línea desde cualquier punto. Puede acceder a la solución desde los computadores de la empresa, desde los computadores de cualquier oficina en la empresa, mientras tengan acceso a internet, con las seguridades que les brindamos a la empresa, los mecanismos de autenticación que les ofrecemos, lo puede hacer con el esquema de roles, usuarios y perfiles, de manera tal que es relativamente sencillo y simple. Javier, muchísimas gracias por la conferencia. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo no podemos seguir resolviendo en vivo. Sin embargo, se pueden comunicar al 601-6000, opción 4, o en la página web www.codensa.com.co/empresas. Les compartí esa información a través del chat para que la tengan a la mano. Recordarles también que esta sesión la pueden ver en formato grabado a partir de mañana, alrededor del mediodía, y pueden descargar también la presentación que vimos hoy con Javier. De esta manera, nuevamente a Edgar Javier, en nombre de Fundación UNIPYME, le expresamos nuestro agradecimiento. Ustedes, señoras y señores, mil gracias por su permanencia y atención. Fundación UNIPYME les desea una feliz tarde. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.